Buenas noches. Ahí está bien, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a hablar ahora de un tema que se llama Vimos su gloria. Vamos a centrarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Cuando lo tenga, dice, ya lo tengo. Amén. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto parece que está sacado de contexto, ¿verdad? Ahorita en el tiempo de lo que llamamos la Navidad, ¿verdad? Vemos el tráfico, para empezar, cómo está la gente desesperada que van a sus posadas. Van a todos lados y están corriendo. Por cierto, ¿usted ya tiene su regalo de intercambio? Porque toda la gente anda buscando su regalo de intercambio. ¿Qué voy a regalar? ¿Qué me van a regalar? O sea, toda la gente anda buscando echar la casa por la ventana. ¿Qué vamos a cenar? Algo rico, ¿verdad? Pero todo eso parece como que la Navidad está muy separada del Evangelio, ¿verdad? Tiene mucho que celebramos la Navidad y a veces nada más oramos en casa. Recuerdo que el miércoles estábamos orando y estaban comentando aquí los hermanos que un hermano que tiene poco en el Señor dijo, pero esta vez en Navidad sí vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Si vamos a leer de la palabra de Dios. Muchas veces celebramos a Cristo, pero lo celebramos a nuestra manera, ¿verdad? Lo celebramos de una manera diferente, fuera del contexto bíblico. Entonces, ya vimos que ya tenemos nuestros regalitos de Navidad. Ahora imagínense, por un momento pensemos, ¿qué le podríamos regalar nosotros a Dios? Muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué le podríamos regalar? Empezaríamos por decir, si Él creó el universo, ¿qué le podríamos regalar? Si Él le dio vida a las plantas, si Él formó todas las cosas que hay, si Él aún de nosotros hizo un puño de barro, ¿verdad? Formó al hombre de barro y después sopló en su nariz aliento de vida, ¿qué le pudiéramos nosotros dar? ¿Qué pudiéramos nosotros decirle, Señor, aquí está? Pues todo sería nuestro corazón, ¿verdad? Es lo más que tenemos. Señor, aquí está mi corazón. Forma tu carácter en mi vida. El tema central de la Navidad no es el gordito de rojo. No son los regalos. No es la cena. Porque mucha gente no tiene para la cena. No tiene para los regalos. Pero ellos viven felices con pensar que Dios los escucha y que Cristo los escucha, ¿verdad? El tema central de la Navidad se llama Jesucristo. Y toda la gente se ha encargado o ha querido quitarlo del centro. Como cristianos nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, como decía el pastor, todos los días de nuestra vida tiene que ser la Navidad. Muchos celebran o trabajan 6 días y festejan el séptimo y lo descansan, pensando que nada más es ese día, pero es todos los días. Todos los días de nuestra vida es Cristo en nuestras vidas. El tema de hoy se llama entonces, vimos su gloria. ¿Quién estaba hablando? El apóstol Juan. Estaba diciendo, vimos su gloria. Vamos a leerlo otra vez y vamos entrando al tema. Dice así, hablando Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí nos paramos. ¿Cuál verbo? ¿De quién se estaba refiriendo? El apóstol Juan era el único que llamaba el verbo de Dios. No había otro apóstol o otro
profeta o así predicador que llamara el verbo. ¿Qué quiere decir el verbo? Le preguntaba a mi esposa y ella me decía, es que es una acción. El verbo es una acción. También en la palabra verbo es la palabra de Dios hablada. Allá nos centrábamos allá en el libro de Génesis, cuando Dios dijo, ¿qué dijo? Habló la palabra y todas las cosas obedecieron a lo que dijo a la palabra de Dios. Aquel verbo, aquella palabra se hizo carne. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Aquel verbo se hizo carne, aquella palabra hablada se hizo carne y habitó entre nosotros. Imagínese, el Dios eterno, sabemos qué es la eternidad. No se puede medir la eternidad, ¿verdad? No se puede medir en tiempo, no se puede medir, la eternidad mide tantos años y tantos años. No se puede medir la eternidad. Pero Cristo, cuando descendió a la tierra y habitó, como sabemos, nació de una virgen, nació en un pesebre, como el que tenemos aquí. Nació en un pesebre, por esa ocasión no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué? Porque toda la gente, como sabemos, había un censo y todos habían ido al censo y ellos no alcanzaron lugar. A ellos les dieron en un lugar, en un establo para que ahí durmieran, pero llegó el momento de que fuera el alumbramiento y naciera el niño Jesús. Y ahí envuelto, como la palabra que ahorita nos daban, envuelto en pañales, envuelto en una cobija, ahí estaba nuestro Salvador. Después de ahí creció y no se quedó solamente en niño, sino que solamente ahora creció y tenía que pagar un precio por nosotros. El ser humano se perdió allá en el huerto del Edén y ahora venía ¿a qué? A pagar el precio, aquel precio impagable que nadie podía pagar, ni aun cumpliendo los 10 mandamientos, la ley, se podía pagar. Aquel verbo que vivía en la eternidad, ahora estaba limitado ¿a qué? Al tiempo, ¿verdad? Como todos nosotros estamos limitados a tiempo, usted no está limitado al tiempo. Todos, ¿verdad? Todos decimos, ya es tal hora, de tales horas a tales horas vamos a comer, trabajar o hacer las cosas. Cristo ahora estaba sometido al tiempo del ser humano. El Dios eterno sometido. Ahora vemos también que el verbo, el Dios eterno, era un Dios invisible. Ahora podíamos palparlo, dice el verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria, habitó. ¿Por qué quería habitar Él con nosotros? Por amor. Él nos ama con amor eterno. Y no quiso que ninguno de nosotros se perdiera, sino tuvo que descender Él para que nosotros fuéramos salvos. Si no, entonces nadie sería salvo. Todos confiarían, seguirían confiando en su palabra, bueno, en lo que ellos decían, en tratar de llevar los 10 mandamientos, en tratar de cumplir la ley. Tal vez se harían otra vez como en el tiempo de Cristo, muy religiosos. No hagas esto, no lo hagas. O porque no, como le dijeron a sus discípulos, tus discípulos andan comiendo espigas en día de reposo y aún sin lavarse las manos. El ser humano tiene un poco de conocimiento de Dios y para pronto hace una estructura y esa estructura y se vuelve muy religioso. Entonces estamos viendo que el Dios invisible se hizo visible y ahora lo podían palpar. Imagínense, toda la gente quería, o como el ser humano por naturaleza. ¿Qué hace el ser humano por naturaleza? Quiere formar un Dios, ¿verdad?
se forma un Dios, se forma una imagen, tratando de tener a Dios cerca. Muchas veces, o toda la gente, o hemos salido nosotros de la idolatría. ¿Por qué? Porque pensábamos nosotros que de ahí, si teníamos una imagen, decíamos, ahí me está viendo Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano necesitaba ver esa imagen. Bueno, tanto como necesitar no, pero sí querían cubrir esa necesidad. Imagínense por un momento Moisés. Ahorita vamos a ver el libro de Moisés, el libro de Éxodo. Les invito a que me acompañen a Éxodo 33, verso 20 al 21. Moisés estaba hablando con Dios. 33, verso 20 al 23. Dijo más, no podrás ver mi rostro. ¿Por qué? Porque Moisés ya le había dicho a Dios que le dejara ver su rostro. Dice, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lado junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después pasaré mi mano y me verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Mas no se verá mi rostro. Y nosotros, como le platicaba hace ratito, yo en mis tiempos de religioso, por así decirlo, en mis tiempos que pensaba que servía a Dios o que caminaba con Dios, ¿cómo le hace uno, no? Piensa que una imagen lo está viendo. Y uno se queda con ese pensamiento que pues hasta ahí le alcanza a uno, pues, con ese pensamiento. Pero aquí le dijo Moisés, déjame ver tu gloria o déjame ver tu presencia. Y ya vemos que le dijo que no lo podía ver ningún hombre. ¿Por qué? Porque de cierto moriría. Recordamos allá cuando Daniel estaba hablando con Dios y que dice que se le doblaron las piernas o las rodillas de solo verlo, ¿no? También el profeta, también el apóstol Juan dice que cayó de rodillas ahí en el libro de Apocalipsis. Y aquí Moisés quería verlo. Tal vez no sería como alguien quisiera verlo así como para hacer alguna imagen o hacer algo, sino de una convivencia de tanto tiempo que pasaba con él. Moisés le decía, déjame ver tu gloria. Nosotros podemos palpar su gloria en nuestros tiempos, en el tiempo que estamos viviendo. Vamos a ver otro pasaje ahí en el mismo libro de Juan, en donde estamos. Juan 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí está diciendo efectivamente que en el Antiguo Testamento a Dios nadie le vio jamás. Está aseverando o está diciendo una verdad. Pero también nos dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Imagínese, Él le ha dado a conocer. Juan, cuando él dice que él pudo sentirlo, él pudo palparlo, cuando se acostaba Cristo, ¿dónde creen que se acostaba Juan? En su pecho, ¿verdad? Cuando fue lo de que estaban viendo, preguntándose quién era el traidor, quién era el que iba a traicionar a Cristo, Pedro le preguntó, pregúntale al maestro. Entonces Juan se arrimó al pecho, se arrimó cerca de Cristo y le preguntó, ¿dónde estaba Juan?
estaba cerca de él, estaba palpándolo. También, en un momento de incredulidad, le dijeron a Tomás, ¿ha resucitado el maestro? Y él dijo, hasta que no vea con mis ojos sus huellas o las heridas que tiene en la mano y meta mi mano en su costado, voy a creer. Dice que el Señor se les apareció y le dijo, Tomás, ¿por qué eres incrédulo? Mete tu mano aquí, pon tu mano aquí, mete tu mano en mi costado y cree, no seas incrédulo. El Dios eterno, el Dios invisible ahora se estaba haciendo visible. ¿Por qué? Porque dice que el unigénito Hijo del Padre le estaba dando a conocer. Ya no era como aquel velo, ¿no? Como aquella ocasión que Moisés quería verlo, pero no lo vio. Ahora la gente de aquel tiempo eran privilegiados porque pudieron ver a ese niñito que nació, supieron su historia y vieron todas las cosas que habían acontecido. Ellos sabían, por ejemplo, el apóstol o el escritor de Lucas, que dice que él indagó, él investigó todas las cosas, porque había muchos pensamientos, había muchas cosas que se decían, pero él se propuso, indagó acerca de todas las cosas que estaban sucediendo. Y dice el unigénito Hijo del Padre, él le ha dado a conocer. Vamos a ver otra escritura que está en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, versículo 8, aquí parecería uno que se está saliendo del contexto de lo que está uno hablando. Dice, mirad que nadie os engañe, porque por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí en este punto, ¿qué estaba aseverando o qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Que nadie los engañe. El mundo, como decíamos hace rato, el mundo ha tratado de engañar a toda la gente. Toda la gente se acuerda de Dios, ¿cuándo? Por ejemplo, en Semana Santa, en Navidad, tal vez en Año Nuevo, y ya de ahí para allá ya no se acuerdan. ¿Por qué? Porque se han propuesto, toda la gente que no conoce de Dios, se han propuesto tratar de ocultar el nombre de Cristo, tratar de engañar a la gente, que la gente no sepa quién es Cristo, que la gente no sepa quién es Dios, que no sepan el regalo tan grande que tenemos. ¿Qué regalo tan grande tenemos? A Cristo, ¿verdad? Y una salvación. El día que nosotros partamos de este mundo, sabemos a dónde vamos a ir. Antes, cuando no conocíamos a Dios, no sabíamos a dónde íbamos a ir. Solamente creíamos lo que nos decían, pero nunca nos proponíamos investigar en las Escrituras. Ahora que tenemos las Escrituras, podemos no ser engañados. Pero fíjese, hay mucha gente que ha sido engañada. Bueno, dicen, no son engañados, les gusta andar con esa otra gente que los engaña. A ellos les encanta que les hablen bonito. A ellos les encanta que les hablen de lo económico, que les hablen de prosperidad. No son engañados, son cómplices, porque les gusta andar ahí. Vamos a ver el otro verso que está ahí mismo, que estábamos viendo, el verso 8, ahora el 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién se está refiriendo? De Cristo. Imagínense, estos hombres estaban ahora pasando porque su fe estaba siendo investigada o estaba siendo mezclada o estaba tratando de ser, ¿qué? De engañar a la gente.
¿Qué podemos hacer nosotros en nuestros tiempos? ¿Dejarnos engañar? ¿Dejar que nuestros hijos ahora conozcan a Cristo de una manera muy moderna? ¿Por qué? Porque lo moderno está tratando de llegar o de opacar la palabra de Dios. Una vez dijo un muchacho, es que la palabra de Dios tiene que amoldarse al mundo en el que estamos viviendo. Y no, lo regañaron. No lo regañaron, nada más le dijeron, corrige tu doctrina. ¿Por qué? Porque no era lo correcto. La Biblia jamás se va a amoldar a nuestro mundo. Nosotros tenemos que ir a la Biblia, ¿verdad? Porque si así fuera, antes de que nosotros conociéramos de la palabra de Dios, la Biblia se hubiera amoldado a nuestro mundo. Pero también en nuestros tiempos hay muchas Biblias, hay muchas versiones que ya no vienen completas, que ya que ya le están quitando unas letras, otras letras, y como nos han recomendado, compre su Biblia, y no es comercial, compre su Biblia escrita, porque luego le van a empezar a cambiar, y hay mucha gente que se deja llevar todo lo que dice su teléfono en su aplicación, se lo dejan ahí, y a veces por no conocer la Biblia de papel, se caen en grandes errores. Si así, teniendo la Biblia de papel, han caído en tantos errores. Entonces decía que el apóstol, que decía, que nadie los engañe. Entonces ahora como padres, ya como nosotros como adultos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarnos engañar? ¿O dejar que nuestros hijos, mira hijo, si es muy moderno todo lo que estamos viviendo, pero los principios bíblicos, desde el principio son así y son así. Esos nunca van a cambiar. Entonces la palabra de Dios nos habla que nos corrijamos, a que no nos dejemos engañar. Imagínense, aquí yo puse en un apunte, Cristo aceptó vivir con los seres humanos para conocerlos. Que suena muy, muy bonita la frase. Y es verdad, Él descendió para conocernos y ¿sabe qué? Después de conocernos, ¿qué pasó? Se dio cuenta cómo eran los seres humanos llenos de pecados. Su sí no era tan sí. Por eso les decía, cuando ustedes digan sí, que sea sí, y que su no sea no. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy cambiante. Hoy dice una cosa y otro día dice otra cosa. Por eso a Simón lo tomó y le dijo, ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro, piedra. Sí, que simbolizaba una piedra. ¿Por qué Simón? ¿Por qué ya no Simón? Simón representa o hace alusión a las palmeras, que cuando está el viento están movidas de un lugar para otro. Movidos como en un viento de doctrina, movidos de un lugar a otro. Entonces el mundo se encarga de que nosotros nos centremos en la Navidad, en el ámbito comercial, tratando de engañar, tratando de que el sacrificio de Cristo quede opacado, pero no podemos dejar, ¿verdad? Tenemos que enseñar que el sacrificio de Cristo es verdadero. En esta Navidad Cristo también, como todos los tiempos, está presente y quiere vivir dentro de nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros corazones. ¿Le vamos a permitir nosotros a Cristo que reine en nuestras vidas? Sería lo correcto, ¿verdad? Analicemos nosotros nuestra vida. Nosotros tenemos la capacidad de pensar cuáles son las cosas que son buenas, cuáles son las cosas que no son buenas. Llevar todo a la balanza, analizar unas cosas por otras y decir qué cosas son importantes. ¿Cristo vive en mí o no vive Cristo en mí? ¿Estoy siendo guiado por la presencia de Cristo?
Como decíamos, Cristo quiere vivir en nuestras vidas, quiere caminar con nosotros. Caminar con nosotros. La otra vez les compartí acerca de caminar. Dios quiere caminar con nosotros. Nosotros queremos caminar con Él. Es difícil darle la espalda al mundo, darle la espalda a aquello que nos detiene. Cuando estamos como creyentes, dejamos un poquito de pecado en nuestras vidas y ese pequeño pecado se va haciendo grande. Grande que al rato no podemos nosotros o no sabemos cómo salir de en medio de él. Dios nos da la palabra, nos dice, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. Entonces ahora nosotros tenemos la capacidad o tenemos la autoridad de Cristo para hacer las cosas, aún para darle la espalda a aquellos pecados que nos detienen, aquellas palabras que nos detienen. Nosotros como seres humanos sabemos cuáles son en las áreas que le estamos fallando. Si no sabemos en qué área le estamos fallando, imagínese, invitamos a vivir a Cristo a nuestras vidas y que Él empiece a, como cuando está una casa abandonada, ¿no? ¿Qué empieza a hacer? Empieza a sacar todo, vamos a sacar todo y vamos a limpiar. ¿Usted aceptaría el reto? ¿Aceptaríamos el reto de que Cristo entrara a nuestras vidas y empezara a sacar todo lo que hay? Seríamos nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces diríamos, ¿qué regalo le estaría dando a Dios? ¿Qué regalo le puedo dar a Dios? Señor, aquí está mi vida. Haz tu morada, que tú vivas en mi vida. Porque es bonito caminar con Cristo. En mis tiempos, cuando no conocía de Cristo, vivía sin esperanza, sin una salvación. Y ahora que conozco de Cristo, hay una esperanza, hay una alegría, hay un propósito por el que vivir. Así es de que los principios básicos de la palabra de Dios van a seguir. La mercadotecnia se va a aumentar. Así es de que nosotros tenemos que ser fuertes, ser fieles al propósito que Dios nos ha llamado. Entonces el mejor regalo que un creyente le puede dar a Dios es su vida. Pero ¿sabe qué? Hay un regalo también que nosotros podemos darle a nuestros seres queridos. A veces hay un cambio de conducta que tenemos que hacer. Todos quisiéramos que todas las personas cambiaran, ¿verdad? Y que fueran moldeables y que ya no nos dijeran tantas cosas. ¿Sabe? El propósito de Dios también es que nosotros cambiemos, porque a veces vemos que nosotros de allá para acá nos tiran, pero no vemos que de aquí para allá también ofendemos. Cuando Dios quiere cambiar nuestra vida, también cambia nuestros corazones. Cambia nuestros corazones, cambia esta vasija de barro que estaba llena de suciedad y la llena con agua limpia, con aceite de su Espíritu Santo. Bien, espero les haya quedado claro. Como dicen en la clase de evangelismo de Ramosita, ¿me entendió o me regreso? Vamos a orar. Los invito ahí donde están. Usted puede tener su tiempo con Dios y decirle todas las cosas que usted quiere decirle. Entregarle aún las cosas que lo detienen. Entregarle aquellas cosas que tal vez ante sus ojos sean insignificantes, pero ante los ojos de Dios son muy perversas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites escuchar de tu palabra. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos que te manifiestes en nuestras vidas. Aún el miércoles nos platicaban, Señor, que cerca de tus atrios, Señor, queremos estar. Queremos vivir en tu presencia.
Queremos, Señor, que tu presencia esté en nuestras vidas, que no nos dejemos llevar solamente por emociones, por pensamientos, o aún por aquellos que nosotros pensamos que está correcto. Señor, llévanos a tu palabra, llévanos a revelación de tu palabra, Señor, y que podamos comprender y entender tu palabra. Señor, es verdad, hay mucho conocimiento, pero también, Señor, hay mucha necesidad de ti en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, te pido que bendigas a mis hermanos que están aquí escuchando la predicación, también a los que están en sus casas, que tú cambies nuestros corazones, que aún renueves, Señor, aquellos corazones que están dañados, que están lastimados, que tu presencia, Señor, se manifieste, que tu gloria llegue a sus corazones, que sus corazones puedan entender y comprender el propósito de la salvación, que no solamente es para nosotros, sino que también es para reflejarla a los que nos rodean, aquellos que están con nosotros, que conviven, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Recuerden que el domingo es a las 11. Servicio, domingo a las 11. Ok. Les recordamos que el domingo a las 11 es el servicio en Centro Cristiano, para que llegue temprano. Y no a la 1, como tenemos, es a las 11. Que Dios les bendiga.